Así que yo les invito a que abran las escrituras allí en San Juan, capítulo 3, el versículo 18, vamos a leer allí. Dice la palabra de Dios, ustedes me siguen ahí, la lectura dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dele un aplauso al Señor y se ubica en su asiento. He titulado en esta noche este sermón con el tema, el que practica la verdad viene a la luz. Porque el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, que es una misión, la cual el Señor nos ha encomendado, es luz para nuestras vidas. Porque si algo había en la vida del ser humano, era tinieblas. Pero cuando vemos el Evangelio que ha llegado a nuestras vidas, ha llegado para iluminarnos, para transformar nuestras vidas, para cambiar todo lo que antes era oscuridad. Dentro de lo que estaba estudiando, estaba buscando algunas definiciones como qué es la luz, y simbólicamente la luz representa la verdad, la guía, la esperanza, lo divino. La luz del Señor ilumina el camino del hombre para comprender qué es la salvación para el hombre. La luz se asocia con la revelación de la verdad. Así que cuando hablamos de luz, hablamos de verdad, de iluminación de parte de Dios. ¿Cuánto lo creen en esta noche? La Biblia dice en Juan capítulo 8, vamos a buscar allí, Juan capítulo 8, versículo 12. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que cuando nosotros hablamos de reflejar la luz para quienes nos rodean, para las personas a quienes queremos compartirles ese mensaje del Evangelio, tenemos que ir primeramente a la fuente. Y esa fuente es Jesucristo. La fuente de la luz que reflejamos nosotros es Jesucristo. El que se ha encontrado con Cristo se ha encontrado con la luz verdadera. Y cuando aceptamos a Cristo Jesús en nuestra vida, esa luz verdadera empieza a alumbrar también en nosotros. Y comenzamos a compartirla, a reflejarla en nuestra vida y a poder llevar este evangelio a todo aquel que necesita de esta luz verdadera. ¿Cuánto lo creen en esta hora? Dele un aplauso al Señor en esta hora. A través de conocer la luz verdadera que es Cristo Jesús, el Señor genera una disipación de la ignorancia del hombre y nos permite comprender la realidad, nos permite comprender qué es la necesidad que tenemos nosotros como seres humanos. Y como seres humanos necesitamos que la luz verdadera refleje, escudriñe y encuentre todo lo que hay en nuestras vidas para sacarlo de allí. ¿Cuánto lo creen?
Necesitamos identificar, como dice Pablo, el pecado que mora en mí. Y yo lo he escrito, el problema que mora en mí. Porque en cada uno de los seres humanos hay un problema. Hay algo que mora, es una oscuridad. Es algo que quiere manejar lo que somos. Pero para poder nosotros enfrentar esto necesitamos una iluminación de parte de Dios. Para entender cuál es el problema que mora en mí. Cuál es la debilidad que mora en mí. Porque en la mayoría de los seres humanos que existen en este planeta Tierra, hay una oscuridad. Hay una nube que ha ocultado, incluso para nosotros mismos, esta luz verdadera. Para la mayoría de los seres humanos, la luz aún no ha sido revelada. Y nosotros como cristianos en esta hora necesitamos que Dios siga iluminando nuestras vidas y que podamos compartir a los que nos rodean de la luz verdadera. ¿Cuántos desean compartir este evangelio a todo el que le rodea? A mí me gusta mucho el tema del evangelio, de poder compartir esta maravillosa palabra a todo aquel que nos rodea. Pero hermanos, cuando estaba estudiando este tema, Dios ponía en mi corazón algunos textos y quiero que vamos allí a Lucas capítulo 9, porque el Señor habla que nosotros cuando nos encontramos a Cristo Jesús, hay una luz que aparece en nuestras vidas. Y en Lucas capítulo 9, el versículo 1, dice la palabra de Dios que el Señor reunió a un grupo de discípulos, una misión. De esa misión de la que están hablando en este mes, había una misión. Y dice que el Señor reunió a 12 discípulos. Y dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. Es algo que el Señor nos ha delegado, poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Vemos la misión que encomendó Jesús a 12. Pero no los mandó así nada más. Les dio poder y autoridad. Y los mandó a que sanaran enfermos, a que sacaran demonios y a que predicaran el reino de Dios por todo lugar. Y cuando uno ve el llamado de Dios lleno de este poder, de esta autoridad, podemos entender que lo que Dios tiene para nosotros es algo grande. Pero no quiere que el hombre se quede con ese llamado nada más nosotros, sino que lo compartamos con todo aquel que nos rodea, con nuestra familia, con todos los que nos conocen en el trabajo, en la universidad, en todo lugar, que compartamos este poder, esta luz verdadera que alumbra al hombre. Pero cuando estaba estudiando ese tema, me encontré que dentro de estos 12 discípulos había uno al que se le había dado poder y autoridad, que se le había dado la verdad y que andaba cerca de la luz. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Él es la luz. Y dentro de estos 12 discípulos había uno que también le dio poder y autoridad, pero parece que se inclinó más a las tinieblas.
¿Recuerdas el texto inicial que leímos de Juan, donde dicen que el ser humano amó más las tinieblas que la luz? Pues al parecer a Judas le pasó esto. En Mateo capítulo 26, vamos a abrir allí en Mateo capítulo 26, versículo 14. Yo siempre he pensado que para uno tratar con el problema siempre hay que identificar cuál es el problema. Hay que hacer una introspección, hay que revisarnos. Vamos a revisar un poquito a Judas, uno de los 12 discípulos, uno de los que recibió poder y autoridad, uno de los que también fue y predicó, sanó enfermos, echó fuera demonios. San Lucas capítulo 26, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Aquel hombre que caminaba con la luz, Judas, procuraba entregar a Jesús. Lo vendió. Aquel hombre que andaba con la luz, vendió al Señor. Pero cuando uno ve esta escena, vemos que lo que Judas está viviendo es un alejamiento de la luz, como nos puede pasar a muchos de los cristianos, un distanciamiento de la luz, un distanciamiento del evangelio. Un distanciamiento de la casa de Dios, de lo que decía el pastor, de buscar congregarnos, porque soy autodependiente. Yo puedo solo. Es que Dios está en todo lugar, sí. Pero Dios ha establecido una serie de mover en la humanidad que nos permite acercarnos más a Dios. Aquel cristiano que se aleja de la oración, de congregarse, de alabarle, de reconocerle, se está alejando de la luz. Y aunque en muchas ocasiones hemos caminado muy cerca de la luz, podemos ver a Judas alejándose de la luz verdadera, alejándose de aquel que es la fuente de luz. Por eso el evangelio no es algo de un día. El evangelio es algo permanente, es algo de constancia, es algo de permanecer allí, de ser constantes, de persistir, de seguir adelante, de terminar la carrera. El evangelio no es de un día, el evangelio es nuestra vida. Para terminar este camino necesitamos estar en la luz. ¿Cuánto lo creen en esta hora? Así que vemos a Judas alejándose de la luz y dejando que la oscuridad llegue a su vida. En otro texto de este capítulo, en Lucas capítulo 22, 3, vamos a ver allí en Lucas capítulo 22, 3. Dice desde el 1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llamaba la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle a Jesús, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Vemos dos etapas de la vida de Judas. Una en la que está siendo llamado por el Señor y está siendo dotado de autoridad.
de poder de sanar y de sacar a los enfermos. Pero ahora vemos a Judas entrando Satanás en su vida. Y ya no morando la luz, sino la oscuridad. Uno podría pensar que esa cena no se puede vivir, no puede aparecer en la vida de un cristiano. Pero cuando el hombre se aleja de la luz de Cristo, puede abrir puertas que permiten que Satanás entre a su vida y comience a operar lo que antes era del mundo que dejamos, pero que nosotros al abrirle la puerta volvemos a permitir que esa oscuridad entre a nuestras vidas. Y cuando vemos esta escena de Judas, vemos que la oscuridad comienza a tomar forma en su vida, comienza a operar en la vida de Judas y comienza a comportarse de la manera que Dios no quería. Pero ¿sabe algo, hermanos? La palabra de Dios nos enseña que todo aquel que permanece en el Señor, Dios le ilumina, le da entendimiento. La luz es algo transformador para el hombre. La luz genera que el alma se purifique, que las limitaciones que tiene el hombre se terminen cuando conocemos al Señor Jesucristo. La luz nos lleva a alcanzar una mayor iluminación espiritual. La luz nos lleva a cambiar el desenfoque y nos ubica en Cristo Jesús. Ahora entiendo lo que dice el salmista en el Salmo 139:12. Aún las tinieblas no me encubrían de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para Dios no hay nada oculto. Él todo lo sabe, todo lo conoce. Así que no podemos pretender ocultar a Dios lo que es tan visible para Él. Pero en medio de esa oscuridad y de esas tinieblas, también el Señor puede extender su mano y sacarnos de ahí. ¿Cuánto le dan una gloria al Señor en esta hora? A mí me gusta mucho el Salmo 139, porque entiendo cuando leo este texto que el salmista llega a una comprensión de la omnipotencia de Dios, de la omnisciencia, de la omnipresencia de Dios. Es más, hay un texto del Salmo 139, dice: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido mis pensamientos desde lejos. Yo no sé, hermanos, si a ustedes les ha pasado, pero hay momentos en la vida del ser humano en los que parece lejos de Dios. Hay situaciones que lo abruman a uno, que lo llevan a una tristeza, que a veces parece como que no quisiéramos buscar de Dios. Pero les digo algo, hermanos, aún en ese pensar, en ese mover, Dios está ahí. Dios se mueve ahí. Dios entiende esos pensamientos desde lejos y está ahí transformando nuestros pensamientos por algo nuevo. Porque para Dios no hay nada imposible. Y mucho menos el poder permanecer con el hombre, aunque el hombre quiera alejarse de él, no puede. Porque Dios lo llena todo. Y saben, la palabra dice: ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiremos de el Señor si Él lo llena todo? Llena el universo, llena la tierra, llena todo. Así quieras correr, Él está ahí, buscándote, queriendo recogerte, queriendo sanarte. Porque ese es el Dios que tenemos. Dios que todo lo puede. Los que se acercan a la luz sufren transformaciones. Son llevados
a momentos espirituales distintos. Los que se acercan a la luz son transformados para vivir una experiencia personal con Dios. ¿Saben, mis hermanos? Nada de lo que hay en este mundo puede escapar a la luz verdadera. Ni siquiera los demonios pueden dejar de reconocer que Jesucristo es nuestro Dios. Vamos a ver allí en San Lucas 8, 26 y 27. Dice, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Es decir, Jesús arribó allí. Y al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Desde hacía mucho tiempo no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. No dice que Jesús fue a él. Dice que él fue a Jesús. Así que ni los demonios pueden salvarse de la presencia de Dios. Porque Dios tenía un plan para este joven también. Y aunque el demonio no quería, tenía que asistir a su dueño, a su creador. Porque Dios es el dueño de todo. Y dice que aquel hombre vino con los demonios allí delante de la presencia de nuestro Señor. Dice, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose, reconociendo a nuestro Dios a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Mis hermanos, aunque la oscuridad parezca a veces llegar a la vida de algunos, esa oscuridad no puede encubrir la presencia de Dios. Esa oscuridad no puede encubrir la omnipresencia de Dios. Estamos bajo la presencia de Dios. Y lo único que necesitamos es alzar nuestras manos, venir a Jesús y decirle: Jesús, te necesito. Jesús, aquí estoy con mis debilidades, con mis tinieblas, Señor. Quiero estar a tus pies, Señor. Ayúdame a superar mi oscuridad. Porque lo que Dios hace es algo extraordinario. Sobrepasa todo el entendimiento del hombre. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor en esta hora? Al que todo se lo merece. La luz verdadera es Cristo. Y esta luz quiere alumbrar nuestras vidas en todo momento. Pero no debemos desconocer, porque cuando uno conoce el enemigo al que enfrenta, puede buscar las herramientas que le ayuden a superarla. Y en este momento sabemos que cada uno de los que estamos aquí entiende que hay un enemigo, que hay alguien que quiere dañar nuestras vidas, que hay alguien que quiere alejarnos del camino del Señor, que hay alguien que quiere desenfocarnos de ese camino, que hay alguien que quiere que nuestra vida no esté en comunión con Dios. Y mis hermanos, yo quiero decirles en esta hora que necesitamos de Jesús en todo momento. Que necesitamos de Jesús cada día, cada mañana que nos despertamos. El salmista dice, un texto que a mí me gusta, dice: despierto y aún estoy contigo. Cuando te levantes en la mañana, alza los brazos y dile: Señor, aún estoy contigo. Te recuerdo. Yo le he dicho a mi familia que cuando me despierto, lo que primero que viene a mi mente es Dios.
Y yo le doy gracias a Dios porque es el primer pensamiento que Dios trae a mi vida. Es por voluntad de Dios que me permite pensar en Él cada día que me levanto. Y ese pensamiento me fortalece. Ese pensamiento me permite levantarme y seguir el día a día sabiendo que Dios está conmigo. Como está contigo en esta hora, como estará mañana y cada día que te levantes, porque Dios está contigo. ¿Saben? Cuando estaba meditando en este tema de la luz y de Judas y de todo lo que vivió, recordé algo que me pasó en el tiempo cuando estaba como, como líder de jóvenes hace algunos años en la iglesia donde estaba. Y recuerdo que un día en las visitas que nosotros realizábamos a los jóvenes, un día decidimos visitar a una joven que hacía días no iba a la iglesia. Y recuerdo que ese día estábamos conversando con ella. Fuimos un grupo de 5 jóvenes de la iglesia. Y mientras estábamos conversando de las situaciones difíciles que ella estaba viendo, de que estaba un poco alejada del Señor, ella nos dijo que le había abierto una puerta a Satanás a través de la música, que estaba escuchando música no de Dios, secular llaman. Estaba escuchando y que ese actuar de ella había generado algo en ella que le estaba causando que se alejara un poco de la iglesia. Y cuando estábamos conversando en ese momento, mis hermanos, comenzó a sentirse una presencia en ese lugar, en esa casa, que yo recuerdo que lo primero que le dije a mis compañeros es: esperen un momento, yo tomo la Biblia. Porque sentí esa presencia y cuando iba a tomarla ya se manifestó ese espíritu en esa joven. Mis hermanos, eso fue un momento muy, muy incómodo. Comenzamos a reprender en el nombre de Jesús y era una presencia, pero terrible. Pero ¿saben qué? En el medio de la reprensión, la joven se desmayó y nosotros dejamos allí ese momento y pensamos que ya estaba todo bien. Pero años más tarde entendí a través de un mensaje que a veces Satanás opera desmayando a las personas para evitar que la persona sea liberada. Y el desmayo que causó en esa joven evitó que esa joven fuera liberada de ese espíritu. Porque nosotros, cuando ella se levantó, nos seguimos reprendiendo ese espíritu. Y la joven siguió con ese espíritu. No fue liberada, porque Satanás operó de una manera, en ese momento era un poco inexperto y no entendía que Satanás opera de esa forma. Y eso que siguió operando en esta joven comenzó a generar un retroceso en la joven, a tal punto que la joven se descarrió. Y su hermana era también de la iglesia. Y ¿saben algo, mis hermanos? Cuando nosotros íbamos a saludar a su hermana que todavía asistía a la iglesia, la joven ni nos miraba, ni nos saludaba. Habíamos compartido muchos meses juntos y ya era como si nosotros fuéramos unos desconocidos. Comenzó a vestir su ropa, sus amigos, y comenzó a alejarse y ya nosotros ignorados totalmente. Dios le bendiga. Nos volteaba la espalda. Muchos años con ese espíritu operando en su vida. Cuando antes estuvo en la luz, ahora estaba en oscuridad. Ahora
escuchaba por su hermana que nos decía que oráramos por ella, porque ella mantenía en discotecas, rumbeando, llegando tarde, con novios. Es decir, su vida tomó un rumbo alejado de Dios, oscuridad total. Y uno pensaría que esto solo le sucedió a Judas, pero al cristiano también le pasa. Cuando abre puertas a la oscuridad, cuando se aleja de la luz verdadera. Por eso congregarnos es tan importante. Por eso reunirnos, orar, cantar, alabar, buscar del Señor, leer la palabra. Porque necesitamos siempre estar renovados en Dios. No sea que nos llegue un momento de oscuridad, como le pasó a aquel discípulo en Lucas 22:54. Ya continúo con la historia allí, pero quiero acompañarlo con esto. Lucas 22, capítulo 54. Dice, y prendiéndole a Jesús, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía desde lejos, el que también antes estaba con la luz. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también en ellos, también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también ese estaba con él. Pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco. Antes moraba con la luz, ahora no conocía a Jesús. Y era Pedro, el que amaba a Jesús, el que le dijo un día, Señor, hasta la muerte contigo. Pero ahora estaba en oscuridad. Así que la oscuridad puede llegar al cristiano. Por allá hay un capítulo donde dice que Satanás pidió a Pedro, se lo pidió a Jesús, para zarandearlo. En Gálatas 2:11, ya Pedro más maduro, ya Pedro más avanzado, ya Pedro después de que había muerto y resucitado el Señor. Vamos a mirar en Gálatas 2:11. La oscuridad no es ajena cuando nos alejamos de la luz. Pero cuando Pedro ya estaba más maduro allí, ya había hecho un recorrido mucho mayor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía cara a cara porque era de condenar. El siguiente texto. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. El siguiente texto. Y en su simulación, ¿qué es simulación? En su mentira, en su máscara. Y era Pedro. Y en su mentira participaba también de los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Puede llegar la oscuridad del cristiano? Y viniendo a la iglesia, y viniendo los domingos, y alabando al Señor, puede venir la oscuridad. Porque amaron más la oscuridad que la luz. Pero hoy tenemos que entender que necesitamos de la luz de Cristo en todo momento. Es nuestra fuente de vida. La relación con Cristo diaria es la fuente de vida del cristiano. Es lo que evita que la oscuridad llegue a nuestras vidas. ¿Qué es la oscuridad? La ausencia de luz. ¿Qué es la oscuridad del cristiano? La ausencia de Cristo en tu vida. Así que, hermanos, esta joven, para terminar este testimonio, esta joven siguió en oscuridad, siguió en su vida un buen tiempo, mis hermanos. No sé
4 o 5 años en oscuridad. No quería saber nada del evangelio. No quería nada de Cristo. Para ellos nosotros seguíamos siendo unos desconocidos. Nos veía y se escondía. Recuerdo que ella vivía en el segundo piso y cuando nos veía se escondía. No quería saber nada de lo que antes era su luz. Sus hermanos que andaban en luz. Pero ¿saben algo? El Dios que tenemos es un Dios de misericordia. Es un Dios que siempre está al rescate del hombre. Y recuerdo que una vez nosotros teníamos una costumbre muy bonita. Todos los viernes no era culto y nos reuníamos 5 o 6 jóvenes a hacer vigilia en cada casa, cada día en un lugar, cada viernes. Y recuerdo que dentro de esas vigilias, un día nos tocó en la casa de la hermana de la chica, de la que no quería saber más del evangelio. Mis hermanos, ese día pasó algo que fue algo que yo nunca había vivido, mis hermanos. Estábamos ahí conversando en esa vigilia y recuerdo que de repente estábamos hablando de Cristo cuando se derramó la presencia de Dios de una forma que tomó a todos los que estábamos ahí. Todos hablando en lenguas, todos ahí llenos del Espíritu de Dios. Era una bullaranga que no podía parar nadie. No sé cuánto tiempo duró, incluso hasta uno de los compañeros que estaba ahí, no sé el que tenía en su cuerpo, pero comenzó hasta, ¿cómo se dice?, vomitar unas cosas. No sé, eso fue algo impresionante, mis hermanos. Y en esta semana recuerdo que el esposo de la chica, de la hermana de la joven que se había apartado, me contó que la hermana de ellas estaba ya en el segundo piso y estaba escuchando esa bulla, ese mover de Dios, y dijo que tuvo miedo, que se escondió en su habitación y tuvo miedo, porque sintió que la presencia de Dios se estaba moviendo allí en ese lugar. Y a los días mi amigo me dijo, y los vecinos de la cuadra decían, ¿qué está pasando en esa casa? En toda esa esquina. ¿Qué pasa? ¿Qué son esas lenguas? Y uno dice, wow, esa bulla se escuchó en toda la cuadra. Y la gente estaba entendiendo que algo estaba ocurriendo en ese lugar. Mis hermanos, Dios alcanza al hombre. Solo necesitamos reconocer que le necesitamos. Lo que la chica escuchó en ese día, yo sé que ella no lo entendió hasta hoy. Y yo no lo pude entender hasta hace unos meses. Que Dios quería llamarla nuevamente. ¿Saben que esa joven, Dios volvió a tratar con ella? Y desde ese momento algo le inquietó su corazón. Algo le inquietó. Y esta joven comenzó a ir nuevamente a la iglesia. Miren, mis hermanos, esta joven hoy se casó con un chico de la iglesia. Ahora están perseverando en el Señor y sirviendo al Señor. Y yo digo, wow, el Señor tuvo que causar una bullaranga allá en ese lugar para poder llamar a una de sus hijas. Jesús es la luz verdadera. Efesios capítulo 4, verso 21. Ya termino con esto. Efesios 4, 21 al 24. Mire lo que dice el Señor. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús,
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Y vestidos de quién? Del nuevo. ¿Y quién es el nuevo? Cristo. Creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Acércate a la luz. Acércate a Cristo. Renuévate en Cristo. Que Él está dispuesto a renovarte. Porque el propósito de Dios para tu vida es darte una identidad en Él. Es transformar su vida en una vida nueva. La verdad debe ser el centro de un cristiano. El salmista dice en el Salmo 91:4, dice: oh Señor, tu escudo y tu baluarte es su verdad. El que anda en la verdad tiene un escudo, tiene un baluarte en su vida. Porque Jesús nos guarda y nos cuida cuando la verdad está en nuestras vidas. Hay que dejar la apariencia, hay que dejar la oscuridad y ir a la luz. Por eso el texto que les leí dice que el que ama la luz debe acercarse a Él. Que el que ama la verdad tiene que acercarse a la luz para que revele lo oculto que hay. Porque no es de negarnos, hermanos, que en cada hombre hay algo oscuro. Pero cada vez que nos acercamos a Dios, Él va revelando la oscuridad. No crean que es fácil pararse en este lugar y en mi hogar y querer y procurar andar en la verdad. No es fácil. No es fácil querer tener la verdad en la vida de uno. Hay muchos pensamientos que llegan a nuestras vidas. Hay muchos pensamientos que quieren generar una ocasión de caer, de generar una máscara. Pero mis hermanos, la luz verdadera nos dice: acércate a mí. Acércate a mí. Que yo puedo ayudarte. Que yo puedo manifestar las obras que tienes. Si son oscuras, yo las manifiesto. Para que luches contra ellas. Para que las quites de tu vida. Así que en esta hora, mis hermanos, la luz verdadera está en este lugar. La luz verdadera quiere restaurar tu vida. La luz verdadera ha aparecido a nuestras vidas para transformarnos. ¿Por qué no se ubican sus pies en esta hora? Ama al prójimo. Ama a tu hermano. Ama las almas. Reconoce que necesitas de Dios. Primera de Juan 3:18 dice: no améis de palabra nada más, sino de hecho y en verdad. Ama con la verdad. Si quieres compartir este evangelio, ama con la verdad. Si quieres que las personas que están en tu hogar cambien, ama con la verdad. Si quieres que a los que le predicas este evangelio cambien, ama con la verdad. Actúa con la verdad. Muévete en la verdad. Porque el testimonio cambia. Porque el testimonio impacta. Porque el testimonio transforma la vida del hombre. No hay algo más efectivo que el testimonio. En estos días, hace unos meses estábamos en casa y llegó una joven de Venezuela buscando a mi esposa. Y tocaba, y fue varias veces, no la había encontrado. Y cuando la encontró dijo: señora, la estaba buscando porque me dijeron que ustedes son cristianos y necesito hablar contigo. No la conocía, no era su amiga, pero ella estaba buscando a alguien que tuviera la luz de Dios. No la buscó ella fue y la buscó. Pero pasa, porque cuando uno tiene la luz,
vienen y te buscan. Tú tienes la luz, vienen y te buscan. Porque el mundo necesita la luz verdadera. Y la luz es Cristo. Así que vive con la luz verdadera. Y verás cómo comenzarás a alumbrar a todo el que te rodea. Oh, la luz está en este lugar. ¿Por qué no levanta sus manos en esta hora? Y dígale: Señor, yo quiero acercarme más a ti. Señor, tú eres mi luz. Yo necesito que mi familia cambie, se renueve. Oh, y cuando tú tienes la luz, la familia comienza a cambiar. Ahora mismo la hermana de mi esposa está buscando de Dios. La luz verdadera ha comenzado a alumbrar su vida. No entendemos cómo. Ella solo ha visto el testimonio de una familia que persevera en el evangelio. Y le llamó la atención esta luz verdadera. Ahora comenzó a acercarse a Dios allí en Albacete y está buscando de Dios y dice que quiere bautizarse. Oh, porque la luz verdadera alumbra. Cuando la luz de Cristo está en la vida de un cristiano. Oh, necesitamos de la luz verdadera. Oh, dile al Señor: Señor, a ti no te es encubierto nada, Señor. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, Señor. Tú resplandeces en mi vida, Señor. Tú entiendes mis pensamientos, Señor. Sabes que necesito de ti, Señor. Sabes que mi familia necesita de ti, Señor. Oh, Señor, renueva mi vida, Señor. Cámbiame, transforma, que mis vecinos digan: allí mora la luz. Que en mi trabajo pueda decir: allí mora la luz. Oh, que puedan decir: allí va un hijo de Dios. Allí va un hombre, una mujer con la luz de Cristo.